presencia en este conversatorio. El día de hoy vamos a tocar el tema de la problemática de los libros contables electrónicos, ¿no? Y bueno, como muchos de ustedes ya habrán podido vivir en la práctica, es un tema bastante complejo que tiene distintas aristas operativas y también hay algunas aristas tributarias que debemos tomar en cuenta en la implementación, digamos, de todos estos nuevos sistemas y nuevos libros que nos está exigiendo la autoridad tributaria. En ese sentido, hemos invitado primero a Juana Moyo, que ella es socia de outsourcing de PwC. Juana es contadora de la Universidad de Lima, tiene una maestría en la Universidad de Quebec, tiene más de 20 años de experiencia profesional en temas de outsourcing contable, quien se va a encargar de comentarnos sobre la problemática operativa en los registros, en el registro propio de la contabilidad, que ha traído consigo todo este tema de los libros electrónicos, ¿no? Y luego Elena Guardamino, que es gerente de impuestos de Ernst & Young. Elena es contadora de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, cuenta con una colegiatura del Colegio de Contadores, una maestría en tributación política y sistema tributario de la Universidad de San Marcos, además es miembro del Colegio de Contadores, de IFA y de IPIDET, y ha sido también funcionaria en el Ministerio de Economía y Finanzas. Nos va a comentar sobre las aristas tributarias que también ha traído consigo todo este tema de la implementación de los libros electrónicos, ¿no? Entonces, lo que les voy a pedir para poder llevar el conversatorio en forma ordenada es, primero nos va a comentar Juana todo el tema contable, todo el tema operativo. Luego que termine Juana vamos a hacer las preguntas que ustedes consideren necesario hacer a Juana, para luego continuar con Elena, quien se va a encargar de la parte tributaria, y también luego de su exposición podremos hacerle las preguntas correspondientes. Entonces, sin más, los dejo con Juana, que nos va a comentar la parte operativa contable del tema. Ok. Bueno, buenas noches. Yo ya les dijo, mi nombre es Juana Moyo, yo trabajo en Price, soy socia a cargo de los temas de contables y outsourcing, ¿ya? Y esta vez lo que hemos traído es las novedades que tenemos en este momento en el tema de los libros electrónicos, enfocadas desde el punto de vista de la contabilidad. Un poco la agenda de la charla, ¿no? Vamos a hablar un poquito de los antecedentes, el tema de cómo está funcionando en este momento el PLE y el portal de la SUNAT, los sujetos que están obligados a llevar los libros electrónicos, algunos casos frecuentes que, bueno, los vamos a compartir con ustedes y imagino que a algunos de ustedes les puede haber pasado en este momento desde el punto de vista contable, y unos comentarios finales. En el tema de los antecedentes, lo importante de esta lámina es poderles comentar cómo empezó el tema de los libros contables, ¿no? Los tipos de empresa que están obligadas a llevar libros contables son la microempresa, la pequeña empresa, mediana empresa y la gran empresa. En el caso de la microempresa, nosotros tenemos los libros que se mencionan ahí, son 5 libros, y con la particularidad que se lleva el libro diario desde el punto de vista simplificado, se llama. En la pequeña empresa, la diferencia ya es que ya no solo llevamos el libro diario simplificado, sino también llevamos el mayor y el libro diario normal, como lo conocemos todos. Ya en la mediana empresa se considera también la obligación de llevar el libro de inventarios y balances, el CARDEX en unidades. Y ya en la gran empresa nos complementamos con el libro de inventarios y balances, el CARDEX valorizado, el libro caja bancos y el registro de costos. En estos casos ya estamos hablando de la contabilidad completa. Los antecedentes en el tema de la implementación de la versión electrónica de libros está en que en el año 2010 empezamos con la versión número 1. En esa versión la afiliación, digamos, era voluntaria. Los contribuyentes podíamos decir que queríamos llevar los libros electrónicos y simplemente nos presentábamos a hacerlo. Ya en el 2011 empezamos con la versión número 2, en donde ya se vuelve obligatorio el registro de ventas para todos los contribuyentes que voluntariamente nos habíamos presentado, y el registro de compras electrónicos de los otros libros son nuevamente voluntarios, o sea, podíamos hacerlo en forma personal nosotros en la SUNAT y simplemente empezar a llevarlos. Ya con la versión 3, tanto registro de compras, ventas, mayor y diario se vuelven obligatorios para todos los principales contribuyentes. Y en la versión número 4
empezamos ya a hablar de que los contribuyentes que tienen ingresos brutos mayores a 500 UITs están obligados a llevar el registro de compras y ventas, y el diario mayor ya también se vuelve obligatorio para todos los que entran como nuevos principales contribuyentes. En la versión del 2015, digamos, ya lo que nos dice la SUNAT es: empecemos con los contribuyentes que tienen ingresos brutos mayores a 150 UITs, entonces ya está bajando un poco el rango que tenía inicialmente. Y en la última versión, que es la que vamos a revisar ahora, estamos hablando ya de la versión 5, ya estamos hablando que los contribuyentes que están obligados a presentar registro de compras y ventas electrónicos ya son los contribuyentes que tienen ingresos brutos mayores a 75 UITs. Lo del diario mayor siempre es obligatorio para todo lo que son nuevos contribuyentes, y todos los que tienen contabilidad completa, ingresos brutos mayores a 3.000 UITs están obligados en todos los libros. Existe la forma de presentar, también hemos escuchado acerca del portal, y otra cosa son el programa de libros electrónicos. Las empresas pueden presentar por el portal únicamente registro de compras y ventas. ¿Ya? La diferencia está en que el tema del portal, tiene algunas diferencias respecto al PLE. El portal se realiza a través de internet, en el caso del PLE es a través del programa. La conservación del libro en el caso del portal está a cargo de la SUNAT, y la conservación del libro en el cargo del PLE está a cargo del contribuyente. Es importante también considerar que en el caso de los principales contribuyentes es necesario que nosotros consideremos un domicilio adicional para lo que es la custodia de los libros. En el caso del PLE solo permite enviar compras y ventas, y en el caso del programa del libro electrónico podemos enviar todos los libros. Finalmente, en el caso del portal sí se permite el llenado de alguna información manual en el caso del registro de ventas. Sin embargo, en el PLE no permite que hagamos ningún registro manual de información. En ambos sistemas el acceso es con el RUC, el usuario y la clave de SOC. Los sujetos obligados a llevar los libros electrónicos han sido catalogados como incorporados en el caso de los PRICOS, y en el caso de los principales contribuyentes nacionales que tengan iguales o ingresos brutos mayores a 3.000 UITs. Existen también los obligados son los que hablamos hace un momento, que decimos que son los que tienen ingresos brutos mayores a 75 UITs, y existen los voluntarios, que los voluntarios se dividen entre lo que son afiliados y generadores en el portal. En ambos casos solamente presentan registro de compras y ventas. Es importante tomar en consideración que, a pesar de que el libro de inventarios y balances es un libro de presentación anual, como lo decimos acá, en el caso que el contribuyente decida hacer una suspensión o modificación de sus pagos a cuenta, va a tener que presentar sus libros electrónicos, inventario y balance en el momento del cambio del pago a cuenta. Entonces, eso sí es importante mencionarlo, porque actualmente las empresas con las que venimos trabajando y han hecho este cambio en el tema de los pagos a cuenta, han presentado algunos problemas en el momento de querer subir el libro inventarios y balance al sistema. Si bien es cierto, tenemos 3 meses para hacerlo, tenemos más o menos como hasta septiembre, pero por el momento algunos han tenido inconvenientes. Entonces, ¿por qué? Porque como este libro era de periodicidad anual, entonces parece que todavía el sistema como que no lo ha estado aceptando. Entonces es importante, si es que se va a hacer, que tomen en cuenta ese problemita, ¿no? Nacimiento de la obligatoriedad para llevar los libros. En el caso de este año, el año 2016, nosotros tenemos la obligatoriedad de llevar registro de compras electrónico y ventas electrónico siempre y cuando nuestros ingresos brutos del año anterior, o sea 2015, hayan sido mayores a 75 UITs. En este caso, el contribuyente está obligado a llevar registro contable tanto de compras como de ventas. Eso es para el 2016. ¿Qué pasa con los siguientes años? Perdón, una cosa importante. Y esa presentación
de estos contribuyentes que están obligados y que han tenido a diciembre 75 UITs en ingresos brutos, la presentación de esta información se va a hacer a partir de agosto en adelante. Quiere decir que en este momento, en el 2016, tenemos dos cronogramas. El normal, digamos, por llamarlo así, y el que es específico para estas empresas que tienen que presentar por primera vez su registro de compras y ventas electrónico. Este cronograma ya empieza a vencer a partir de agosto. En agosto empiezan a presentar enero y febrero, septiembre, marzo y abril, y así sucesivamente hasta completar el año. ¿Qué pasa con los siguientes años? Para el 2017, por ejemplo, si es que una empresa quiere saber si es que en el 2017 debe presentar compras y ventas electrónico, lo que tiene que verificar es que en el año anterior y en el precedente al anterior, entre mayo y abril de los años anteriores, haya tenido los 75 UITs. Esas 75 UITs, estamos hablando de la UIT del año precedente al anterior. En este caso, estábamos hablando de las 75 UITs, o sea, perdón, de los UITs del año 2015. Entonces, con esto lo que la SUNAT, entendemos, está queriendo verificar es que nosotros a esta fecha, ya desde el mes de mayo del 2016, nosotros, las empresas que tenemos mayor de 75 UITs en ingresos brutos, ya sabemos que vamos a poder presentar o que vamos a tener la obligación de presentar nuestro registro de compras y ventas en el año 2017. Por lo tanto, deberíamos estar preparándonos para eso. Y también entendemos que lo que va a suceder es que, a diferencia de este año, en donde la SUNAT nos da una posibilidad de presentar con posterioridad, entendemos que en el año 2017 ya no va a ser así, incluso de ahí en adelante. ¿Ya? A ver. Hasta ahí hemos tratado de centrarnos un poco en toda la problemática general de lo que son los libros electrónicos y la obligatoriedad de llevarlos. Ahora lo que queremos comentarles un poco son los casos frecuentes que hemos tenido desde el punto de vista contable y qué cosa es lo que deberíamos hacer para abordarlos. Tenemos casos como, por ejemplo, miren, tenemos el registro de comprobante de pago. Cuando yo estoy registrando una factura en la contabilidad, lo que decimos es, hay diferencias entre la forma de registro de la factura en la contabilidad y las reglas de comprobante de pago. Acá les hemos puesto un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo un boleto de transporte aéreo, este boleto de transporte, si ustedes ven acá en el ejemplo, tiene un número de serie, ¿ya? Y un número del boleto. Esto normalmente cuando va a la contabilidad, cuando yo registro esta información, yo pongo el tipo de documento, pongo el número de serie y pongo el número del documento mismo. Cuando nosotros nos vamos a la elaboración del libro electrónico, obviamente la información que voy a trasladar es exactamente la misma de mi contabilidad, porque yo lleno o hago una interfase en base a la información contable. Pero lo que termina sucediendo es que en las reglas generales de la información de los comprobantes, que es la tabla con la que yo tengo que pasar la información, por ejemplo, acá me habla bien claro que los boletos de transporte aéreo tienen que consignar el número de serie en el formato 8.1. La longitud que me puede tener ese campo es únicamente de 1, ¿ya? Y en este caso vemos que boleto aéreo en la tabla es el número 3. Sin embargo, yo acá en el número de serie tengo el 544, que era el número de boleto que se consigna acá, según lo que registra el analista contable. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para que pueda subir el libro? Lo que tengo que hacer ese 544 es modificarlo por este 3 de acá. Al modificarlo, yo lo que tengo que hacer es hacer un cambio manual, porque es la única forma de hacerlo. Entonces, al hacer el cambio manual, recién esta información va a poder subir al PLE, ¿ya? Entonces, ahora, es importante esto, analizarlo desde el punto de vista de que esta es una tabla y este cambio yo lo estoy haciendo manualmente. Entonces, la persona que hace este cambio tiene que estar correctamente capacitada. Y este campo la SUNAT tampoco no me lo valida. O sea, no es que existe. Lo único que valida el PLE es que haya un número de dígito 1, un dígito 1, nada más. Si yo a este campo, en lugar de 3, le hubiera puesto, por ejemplo,
un 5, que está acá, yo le hubiera puesto un 5, ¿qué hubiera pasado? Hubiera anulado el comprobante. Entonces, por eso es bien importante, y por acá lo ponemos en algunas recomendaciones, nosotros recomendamos que deberíamos revisar el sistema y tratar de configurar, parametrizar, ver de alguna manera que este número de serie se pueda considerar lo que dice la tabla de las reglas de comprobante de pago de los libros. Tal vez preparar un manual para que los que contabilizan esta información tengan esta tabla en la mano y pueda ser fácil de digitación. Y capacitar a los usuarios, obviamente, en el uso, ¿no? Ahora, sacarlo del sistema sería lo mejor, pero sabemos que eso también es un paso a veces un poco más complicado porque hay que desarrollar o hay que abrir campos en el sistema. Este es un tema bien importante porque si estamos hablando de un solo documento, como que el tema es sencillo, pero cuando ya hablamos de muchos documentos, entonces si se dan cuenta, tiene que haber una persona ahí que tiene que estar cambiando los números de serie. Otro caso que hemos considerado es, los sistemas no están configurados con los nuevos requerimientos. Los registros contables a veces tienen que agruparse o distribuirse por operación, y eso el sistema no lo contempla. Acá hemos puesto también un ejemplo importante. Por ejemplo, si yo tengo una importación y yo tengo una factura, la factura está asociada a una DUA, entonces yo cuando registro la factura en el sistema contable, yo registro una factura, que está acá, y yo registro la DUA. Esa información yo la tengo que pasar al formato 8.2 del PLE. Y cuando la factura está, o la información está uno a uno, yo lo que cuando lleno la información, yo lo que considero son los datos del invoice, o sea de la factura, y considero también los datos de la DUA. Porque el PLE en el 8.2 me exige que yo referencie la factura y que le ponga el número de DUA que considere, no solamente el número, sino el monto del crédito fiscal que está asociado. Entonces, esto sucede sencillamente cuando yo tengo un comprobante, pero las empresas no necesariamente tienen una factura vinculada a una sola DUA. Pueden existir muchas facturas vinculadas a una DUA. Entonces, en esos casos, también en el sistema contable, cuando esa información se ingresó, posiblemente se ingresaron las 3 facturas separadas, que es lo normal, y la DUA también. En esos casos lo que hay que hacer es, en el formato del PLE, voy a tener las 3 facturas, pero lo que voy a tener que hacer es distribuir la proporción de la DUA que corresponde a cada una de las facturas. Entonces, este tema también es un tema manual, una distribución manual, porque en el sistema contable directamente yo no lo tengo. Entonces, esta también es un paso bien importante que se tiene que hacer previo a la elaboración del libro. También hay que verificar que el IGB de la DUA del 8.1 concilie con el 8.2. Y es importante también tomar en cuenta que esta información también nos puede servir después para el llenado del PDB cuando queremos hacer la devolución del saldo del exportador. Entonces, eso sí es importante también tomarlo en cuenta, ¿no? Acá tenemos que mantener, la recomendación que nosotros damos es, se tiene que tener un control, un detalle independiente de invoice con DUA, porque de otra manera no se va a poder hacer esta distribución en el momento que se necesite. Y obviamente también se van a tener que incorporar algunos controles de registro, porque también la información que está acá tiene que ser correspondiente a la factura, porque yo no puedo poner cualquier número, sino en el momento que me fiscalicen me podrían observar esa distribución. Otro punto importante es la diferencia entre la moneda de origen y la moneda de registro. Cuando nosotros recibimos documentos en la contabilidad, nosotros podemos recibir documentos de diferentes tipos de moneda. Sin embargo, cuando nosotros hacemos el registro, nosotros registramos en el sistema contable y lo normal es que nosotros registramos en dólares, y obviamente el equivalente en soles para la contabilidad local. Lo que pasa en el formato 8.2 es que lo que nos exigen es poner el número, la moneda de origen, dice. Y en la moneda de origen no es el dólar, a pesar de que en el sistema yo tengo dólares. En el momento que esto se jala al libro, yo lo tendría que, al formato, perdón, lo tendría que jalar en dólares, porque eso es lo que dice el sistema.
Sin embargo, eso no es correcto. Lo que yo debo consignar es el sistema, el cambio de la moneda de origen. Entonces, este cambio lo tendría que hacer manualmente. O sea, el sistema, si en la factura de origen está en yenes, yo tengo que consignar los yenes en el formato 8.2. Sin embargo, si ustedes se ponen a ver, en los sistemas actuales, en todos los sistemas contables, creo que, si no es cierto, en 100% de los sistemas, nosotros básicamente llevamos contabilidad en soles y el reflejo está en dólares. No tenemos reflejo en libras esterlinas, en euros, etcétera, ¿no? Entonces, también en estos casos, lo que nos está tocando hacer a nosotros en el momento que tenemos que armar el libro, tenemos que ir al documento físico para saber en qué moneda de origen estuvo. Entonces, en este caso también tendríamos que llevar un control manual de la moneda de origen y finalmente, o incluir en el sistema, que este es otro tema que podría ayudarnos mucho, que también, como les digo, no es una cosa, digamos, de solución inmediata, pero sí es algo que se podría hacer, es ver que en el sistema podamos tener un campo en donde podamos colocar, aunque sea de forma referencial, el tipo de moneda de origen. Eso nos permitiría después poder jalar ese dato para poder armar el formato 8.2. Validación de registros. Esto es importante. El Pleno verifica si la compañía está cumpliendo con las condiciones para anotar un dato. O sea, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en este caso, hemos puesto un ejemplo, tenemos la condición de contribuyente y hace un momento comentábamos de que si tengo ingresos brutos el año anterior mayores a 1.500 UIT, se supone que yo debería consignar en el formato 8.1, debería consignar este campo, información en este campo. Sin embargo, si yo no considero nada, lo dejo en blanco simplemente, y hago todo el proceso, cuando yo termino de hacer el proceso, me va a salir una constancia de presentación y me va a salir como que yo he presentado el libro, el formato. Y está bien porque lo he presentado, pero no me está haciendo ninguna consistencia en si llené o no llené el campo. Entonces, si yo lo dejé en blanco el campo y yo debí llenarlo, esto está mal. Y ahí nosotros lo que decíamos, porque realmente nos lo preguntamos, porque todavía no hemos pasado ninguna fiscalización con este problema, entonces decimos, ¿habrá alguna infracción? O sea, ¿realmente hay una infracción en eso? Porque yo realmente estoy dejando de poner un dato que me está siendo solicitado por la autoridad tributaria. Entonces, podría ser, de repente, no sabemos, que más adelante nos fiscalicen y nos digan, oye, mira, acá te faltó este dato, entonces, por lo tanto, tienes una sanción por llevar los libros sin observar la forma y condiciones establecidas. Entonces, este punto también nos preocupó y nos llamó la atención, y nosotros lo que sugerimos acá es, debemos monitorear permanentemente cuáles son los requisitos que nos está solicitando la administración, y en todo caso, que la persona que llene esta información sea la persona adecuada para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Hay casos incluso en donde, por ejemplo, si me pide el dato y yo considero un dato, en lugar de poner el número o el monto que me diga, considero simplemente, pongo un guión o pongo una X, me permite pasar, pero no significa que esté bien. Entonces, eso sí es muy importante. Luego, referenciar las operaciones. Esto también es un ejemplo. Tampoco no es que tengamos la respuesta, pero sí es para llamar a la preocupación y poder ver cómo lo podemos trabajar. Existen a veces operaciones que nosotros tenemos registradas en el mes 1. Tengo mi registro de compras electrónico, mi diario electrónico. Y lo que debería, se supone, pasar es que yo todo lo que tengo en el libro diario también esté en el registro de compras. O al revés, ¿no? Yo lo ingresé por acá y automáticamente se sentó en el libro diario. Lo que debería suceder, y lo que me exige también la autoridad tributaria, es que yo haga una referencia entre estos dos, ¿no? Y eso se hace normalmente. Pero ¿qué pasa, o qué debería suceder, si es que yo tengo información en el libro diario, pero que no está en el registro de compras todavía? O sea, por ejemplo, no sé, pues en el tema de las detracciones, ¿no? Yo tengo el comprobante registrado, pero todavía no puedo utilizar el crédito fiscal porque no he terminado con el tema del pago de la detracción, etc.
Entonces, o de repente me llegaron los servicios públicos, me llegan, pero yo todavía no los he pagado, ni tengo el tema del vencimiento, etc. Entonces yo tengo el libro, el comprobante lo tengo anotado, pero yo todavía no lo he consignado en el registro de compras. Entonces, si eso sucede, este pedacito que se fue ya, porque supone que yo imprimo un libro, este pedacito se quedaría sin una referencia. ¿Por qué? Porque yo recién eso, digamos, ese espacio, esas facturas, recién las tendría que anotar en el mes 2, y de repente en el mes 2 o en el mes 3, o más adelante, cuando yo ya tenga la posibilidad de tomar el crédito. Entonces, lo que va a pasar acá es que, y lo que nos preguntamos nosotros mismos es, ¿qué pasa cuando yo tengo esta información acá, en el registro de compras, y tengo mi diario acá? También sabemos, y eso por acá, un poco para adelantarme un poquito, pero sabemos que el registro de compras se presenta normalmente el mes siguiente, y el libro diario todavía tenemos 3 meses para presentar. Entonces, podría ser de que la forma sería, y digo podría ser porque algunas contribuyentes lo están haciendo, otros no, es que como yo ya todavía estoy en el mes 1, pero ya estoy en el mes 2, todavía no presento este libro, entonces hago un matching entre estos dos, ¿no? Pero eso realmente es un trabajo bien difícil, porque no estamos hablando, como le digo, de 2 o 3 comprobantes, estamos hablando a veces de miles de comprobantes en el mes. Entonces, tener que hacer ese amarre es bien difícil. En este momento, muchos de nuestros clientes lo que están haciendo es dejando esta información en blanco. Y un poco en línea con lo que decíamos hace un rato es, tenemos la duda si es que al dejarlo en blanco, más adelante eso va a generar una sanción. No lo sabemos. Entonces, ahora, lo que nosotros decimos acá es, el libro diario debe referenciar las operaciones reportadas en el registro de compras de otros periodos, decimos, ¿no? De no ser así, se debe referenciar manualmente. Pero sabemos también que esto es complicado, porque tendríamos que tener más personas haciendo esa referenciación manual y realmente es un trabajo de hormiga, ¿no? Entonces acá también nosotros decíamos, acá pueden haber varias posibilidades, ¿no? O sea, de repente en algunos casos, algunas empresas podrían alinear el proceso para que los comprobantes de pago, tanto de compras como de diario, puedan pues hacerse el registro en el mismo mes. Pero sabemos pues que a veces el día a día no es posible hacer eso. Entonces este sí para nosotros es un tema importante de revisar, es importante que ustedes lo tengan en cuenta, pero la verdad todavía no sabemos cuál podría ser la solución, porque mucho depende de cómo se va a poner el fiscalizador en el momento que haga una revisión, ¿no? Luego acá va a existir el catálogo único de bienes y servicios a partir del 2018. Tenemos entendido, según la norma, que va a ser obligatorio. Entonces, el CUPSO, como se llama, va a ser un código que se va a necesitar, o que se va a utilizar en el registro de inventarios, tanto en el formato 12.1 como el 13.1 y en el activo fijo, que es el 7.1. Entonces, este catálogo, digamos, es realmente como, entre comillas, los contadores, como si fuera un plan de cuentas, ¿no? Pero es de mis artículos, de mis bienes. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que en este momento, en las contabilidades, nosotros estamos registrando tenemos nuestros ítems en base a nuestro código interno. Entonces ahora nosotros tenemos nuestro catálogo de artículos y lo que vamos a tener que hacer es ver que esto concilie con el CUPSO. Entonces, este tema también es bien importante tomarlo en cuenta, porque si bien es cierto esto va a funcionar a partir del 2018, es un cambio importante en el procedimiento, porque yo digo, esto no solamente ahorita es hacer la tabla de equivalencias, sino más adelante hay que ver cómo se actualiza eso en el día a día. Entonces hay que generar un procedimiento para eso. Entonces nosotros decíamos acá, el primer paso es estandarizar el catálogo de bienes de la compañía, ¿no? Con el CUPSO. Yo tengo un plan y eso lo tendría que homologar con los ítems, ¿no? Con los códigos que me están dando. Pero luego ya tendría que ser, también podemos crear un campo en el sistema tal vez, en donde yo pueda tener ahí la información del CUPSO, y también cambiar la forma de trabajo, porque las personas que registran tendrían que tener cuidado que cada vez que llegue un ítem nuevo, entre también con ese número
informativo, ¿no? Porque si no, no podrían manejarlo. Luego, existen correcciones que se pueden hacer en los registros presentados. Cuando se hace una presentación del PLE, nosotros presentamos el original, pero puede existir alguna modificación que se necesite hacer. En esos casos, sí nos permiten hacer una modificación, y en esa modificación lo que tenemos que hacer es indicar el periodo, el origen, el cubo original y el correlativo original, y tenemos que incluir todos los datos que queremos actualizar. Siempre con el indicador 9, que es el indicador que hace referencia a las modificaciones. También permite el PLE que podamos hacer anulaciones. Y en el caso de anulaciones, básicamente, es la misma data, o sea, periodo original, el cubo original, el correlativo original, pero además me pide pues que complete los campos con 0, ¿no? Porque estoy anulando. Y el indicador 9. Podemos añadir también información, si es que no lo hemos considerado completa. El indicador en el caso de que añado es de 8, pero lo que hay que tener en consideración es que no me va a permitir añadir información al registro de compras. Esta opción no es habilitada, entonces yo no puedo añadir ninguna información en compras. En este caso sí es importante también definir un procedimiento para evitar que haya este tipo de subsanaciones, porque de todas maneras nos dicen que ante una fiscalización, de todas maneras yo tengo que mostrar la información original y la información que estoy añadiendo o modificando. En el caso de las tablas, también queríamos llamar un poco la atención en el sentido de que hay algunas tablas que no son de fácil entendimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado en la persona que va a estar a cargo de manejar esas tablas. Miren, acá poníamos un ejemplo. Por ejemplo, en el formato 8.2 tenemos, y eso luego se va a ver desde el punto de vista tributario, ahora desde el punto de vista contable, únicamente queremos llamar a la atención de que, por ejemplo, la tabla 31 tiene una serie de información que se necesita para poder llegar a este formato, pero algunas son de poco entendimiento realmente para una persona que no domina el tema. Entonces es bien importante lo que decíamos hace un rato, ¿no? Como no tenemos validaciones, entonces es muy importante que la persona que llena este formato tenga claridad en qué conceptos va a manejar, y no tiene que ser una persona que no puede tener poca experiencia, sino tiene que tener un perfil adecuado para hacerlo. Luego, en la parte de la información de activo fijo, o sea, para el libro contable, ¿no? Para el libro de activo fijo, nosotros normalmente en la contabilidad, cada vez que tenemos un ingreso de un ítem de activo fijo, lo que nosotros hacemos es lo registramos en el software contable, ¿no es cierto? E incluso en algunos casos no tenemos software contable, sino lo manejamos en un Excel. Muchas compañías tienen el activo fijo realmente en un Excel. Entonces, cuando nosotros hacíamos el libro físico, ¿ya? Si nosotros teníamos en la descripción, por decir, ¿no? Acá en este caso la descripción dice teléfono, Samsung, iPhone y número tanto. Toda la información está aquí en la descripción. Y cuando yo hacía el libro físico, yo podía manejar ahí la información sin ningún inconveniente, porque la información estaba. Yo tenía que llenar marca, modelo, etcétera, pero no había problema porque acá estaba. Lo que está sucediendo en este momento es que ya se nos ha presentado una estructura del registro de activos fijos. Y en esta estructura nos están pidiendo algunos campos que dice acá obligatorio, obligatorio, obligatorio. Y justamente son la descripción, la marca, el modelo, el número de serie, perdón. Entonces, ¿qué nos está pasando en este momento? ¿O qué es lo que va a pasar cuando tengamos que hacer este libro, ¿no? Porque es de periodicidad anual. Ya nuestros clientes, muchos están preparando, cambiando la estructura, digamos, de su información de activo fijo, separando la información que se necesita para que en el momento que se haga el llenado del libro, llene en las columnas o en los campos que se necesitan.
porque si no, lo que va a terminar pasando en el momento que ustedes llenen ese libro es que esos campos los van a tener que llenar manualmente. Y el otro tema importante es, esto lo estamos haciendo este año, en este momento, digamos, llamémosle por única vez, porque lo que debería pasar es que en adelante, sea la hoja de Excel o sea el sistema que uno maneja, me permita tener esa información separada y que eso se vaya actualizando en el tiempo. Acá tenemos, por ejemplo, ver lo que les decía de la tabla, o sea, esta tabla y esta información que tiene que ser convertida. ¿Qué pasa cuando perdemos archivos? En el caso de la pérdida de archivos, básicamente, lo que tenemos que hacer es, tal cual lo hacíamos en la parte física, la denuncia policial, la comunicación a SUNAT y la regularización de los libros electrónicos, que es la parte más importante, ¿no? Y acá, esta regularización de libros electrónicos se tiene que hacer nuevamente considerando el periodo de origen del registro, el cubo original, correlativo original y el indicador 9. Bueno, a ver, después de todo lo que hemos comentado, nosotros queríamos hacer algunos comentarios que creo que son un poco el resumen de la charla y llamarlos un poco a revisar este tema desde el punto de vista contable. Porque nosotros tenemos acá algunos temas importantes para revisar, ¿no? En el caso de la operatividad, como comentario final, queremos decirle que desde el primer envío de cualquier libro, ya el contribuyente se encuentra afiliado al sistema. Ya no tenemos que hacer ningún otro proceso. De partir de ahí en adelante ya estamos en el sistema. Existen campos que son obligatorios solo si la compañía cumple con ciertos requisitos. Entonces es bien importante que ustedes estén al tanto de lo que dice la norma para que ustedes puedan saber si su empresa cumple o no con esos requisitos. En función a eso se puede elaborar el libro. El tema de los principales contribuyentes. No olvidar el tema de la segunda dirección, porque es bien importante. Antes, si el libro se perdía, nosotros hacíamos la denuncia, no pasaba, digamos, mayor tema. En este caso la SUNAT, en los principales contribuyentes, nos está pidiendo que tengamos un backup de resguardo. Entonces, eso sí es bien importante. En este tema de los últimos requerimientos de SUNAT, hemos tenido casos de varias empresas que nos comentan que en este momento que los están fiscalizando, los fiscalizan por años pasados, pero sin embargo en el requerimiento les piden algunos datos que hacen referencia o pareciera que hacen referencia a la versión actual del PLE. Entonces, algunas clientes lo que nos preguntan es, ¿por qué me piden que entregue información de la versión actual si me están fiscalizando años anteriores? Entonces, en esos casos, desde el punto de vista contable también, si esos campos yo los tengo en mi sistema, es sencillo entregarlos. Si los campos no están en el sistema, entonces ahí sí el tema se complica y ahí sí es importante tal vez hablar con el fiscalizador y ver hasta qué punto se debe o no entregar esa información, ¿no? Entonces hemos tenido casos en donde simplemente no nos han requerido que entreguemos, como en otros casos que sí ha sido necesario proporcionarlo. Luego, eso es bien importante, ¿no? La mayoría de sistemas contables no están preparados en este momento para la generación automática de los libros. O sea, ningún sistema en esta actualidad, cuando nosotros queremos sacar un libro, no es que apretamos un botón y sale, o no es que hagamos una interfaz y inmediatamente se llena el libro. O sea, eso no se está dando. Y existe una sobrecarga en este momento en las áreas contables para poder elaborar el libro y enviarlo en la oportunidad que se necesita. Por eso que es bien importante analizar el tema y ver si es que hay alguna forma de ayudarse o tratar de automatizarlo haciendo algunos ajustes en el sistema actual que ustedes manejan. La presentación de libros de compras y ventas actualmente es antes de los vencimientos mensuales, del cálculo de impuestos. Entonces sí es importante también que analice hasta qué punto se debe cambiar la forma en que se hace la liquidación. Antes estábamos acostumbrados a que nosotros presentábamos los impuestos y luego sacábamos los libros. Ahora estamos al revés, o sea, tenemos que hacer primero la presentación y luego estamos liquidando. Entonces lo que nosotros decíamos ahí también es que hay que tratar de alinear el proceso de alguna manera
para evitar después tener que hacer regularizaciones o cambios posteriores, porque ahí es donde ya se complican las cosas, ¿no? El PLE valida la validación, hace la validación de un formato, pero no hace la validación del contenido. Entonces, sí es importante que la compañía se asegure que la información que esté enviando esté, como les decía hace un rato, esté completa, sea la información que nos están requiriendo, que los campos sean llenados adecuadamente. Porque el PLE lo que va a hacer es levantar un archivo, pero no va a hacer la verificación si la data que estamos mandando está correcta o no. Entonces, como este tema en este momento es nuevo y hay una serie de cambios que seguramente van a ir viniendo en el tiempo, entonces sí es importante que tengamos cuidado en la información que se llena para después evitar problemas en las fiscalizaciones que podamos tener, ¿no? Es también, creo que todos nos hemos dado cuenta que la forma en la que está estructurado en este momento el PLE va a permitir definitivamente la SUNAT ampliar el nivel de detalle que tienen las fiscalizaciones, ¿no? Porque ahora con la información que enviamos, prácticamente la información ya la va a tener en línea y la tiene ya directamente de nuestro registro contable. Entonces, obviamente las fiscalizaciones entendemos que también seguramente se van a ampliar o van a ir creciendo en el tiempo, ¿no? Bueno, creo que hasta ahí, espero haberles aclarado el panorama. No sé si tienen alguna pregunta. Por favor, si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta en relación a esta parte operativa de los libros electrónicos. En tu experiencia, digamos, ¿cómo has visto que se viene llevando a cabo la implementación de los libros electrónicos en las empresas? ¿Cuáles son las principales dificultades que has encontrado? Y, digamos, por ejemplo, ¿no? En compañías que tienen el sistema SAP, que es el sistema creo más conocido, porque aquí en Perú es el más difundido, ¿qué problemas has encontrado? ¿Cómo han solucionado esos temas que se han presentado en el camino? Bueno, a ver, sí, efectivamente en el medio, el SAP, digamos, es uno de los sistemas que más manejamos. Nosotros tenemos experiencia en este sistema. Hay muchas empresas que manejan el SAP en la base que está en la corporación. Entonces, por lo tanto, la información que tienen en la corporación no necesariamente está relacionada con la parte local. Existen también empresas que han desarrollado ya que la corporación, la parte corporativa, tenga un equivalente en la parte local y pueden sacar ambas informaciones a la vez. Lo que está pasando actualmente es que, a pesar de haber adecuado la contabilidad corporativa, haber adecuado el SAP para que salga la contabilidad local, a pesar de eso, todavía el sistema, ni el SAP ni ningún otro sistema cubre todos los puntos que hemos visto el día de hoy. Si ustedes se dan cuenta, hay muchos temas que se tienen que llevar manualmente. Entonces, actualmente lo que nosotros estamos haciendo es trabajando de la mano con muchos clientes, tratando de minimizar el riesgo, en el sentido de, si bien es cierto, tenemos que presentar los libros, tratamos de hacerlos lo más automatizado que pueda, pero hay una gran proporción de trabajo manual que tenemos que hacer para poder cumplir. Entonces tenemos que organizarnos bastante, hacer el trabajo con tiempo para poder llegar a las fechas de presentación, ¿no? Y lo que los clientes en general están haciendo en este momento es recién adecuándose para poder cumplir con todo este requerimiento formal, ¿no? Una parte que me preocupó de lo que comentabas era el caso del libro de inventarios y balances. Claro, ustedes saben, para modificar o suspender modificar el coeficiente o suspender los pagos a cuenta, la legislación pide que se anote en el libro de inventarios y balances el estado financiero con el cual se está modificando el coeficiente o suspendiendo los pagos a cuenta. Pero entiendo que han habido problemas, digamos, en cuanto al levantamiento de información, en cuanto a que la web o el portal pueda recibir o pueda captar esa información que los contribuyentes quisieran cargar y cumplir con este requisito, ¿no? ¿Cómo han manejado este tema? ¿Cómo lo han visto? A ver, sí, en este punto justamente, hasta la semana pasada
ya hemos tenido llamadas de nuestros clientes en donde nos comentaban que estaban tratando de presentar el libro y lamentablemente no podían presentarlo. Entonces, nosotros pensamos en este momento que lo que la SUNAT debe estar es revisando esta información para poderla subir, y entendemos que como el libro todavía tiene, a pesar del cambio coeficiente, todavía tiene unos 3 meses como para poderlo presentar, entendemos que las próximas semanas deberían estar solucionándolo, ¿no? Aparte, en el libro hay que tener bastante información de detalle que hay que llenar. Entonces los contribuyentes tienen que empezar a mirar, por ejemplo, la parte de personal. O sea, hay que llenar todo lo que son préstamos, hay que llenar mucha información que a veces no está en la contabilidad, porque cuando nos pasan la información de planilla muchas veces nos la pasan en un asiento cerrado. Entonces hay información que hay que revisar y que vamos a tener que trabajar los que vamos a hacerlo a fin de año para que pueda entrar adecuadamente en ese libro, ¿no? Listo, Juana, gracias. No sé si alguien del público tiene alguna pregunta adicional. Por favor. Lo que trató sobre compras y diario, normalmente el compras en la actualidad se ha vuelto más tributario que contable. Por lo tanto, y como la contabilidad hay que llevarlo de acuerdo al IPS o de vengado, en el diario siempre se registra todo lo que no se puede registrar en compras. Por lo tanto, nunca va a parar el diario cuando se compras. Y sería algo absurdo que si no me exijan algo que no debe ser. Y pienso que no va a haber multa porque sería algo absurdo. Correcto. Una aclaración en todo caso del asunto. Sí. La intención de poner ese caso es porque eso lo hemos venido justamente analizando y conversando ya bastantes veces internamente con nuestros clientes. Actualmente lo que nosotros estamos haciendo, como dice usted, es manejar ese campo en blanco, porque no tenemos cómo llenarlo en este momento. Entendemos que SUNAT en este momento está pensando en una contabilidad óptima, ¿no? Una contabilidad donde va a cuadrar todo y obviamente no vamos a tener diferencias, pero eso no es el día a día. Entonces pensamos de que así como en el caso de su empresa, otras empresas estamos en la misma posición. Entonces entendemos que eso se va a tener que afinar en los próximos meses o en el próximo año, conforme se esté asentando lo de los libros, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta adicional, por favor. No, solamente yo una precisión, porque por ejemplo para los temas de los no domiciliados también tenemos ese problema, ¿no? Indican campos que no necesariamente son acordes a la realidad. Entonces nosotros optamos por poner otros, pero ahora sí tenemos la duda si luego SUNAT va a decir, bueno, esos otros no corresponden, ¿no? Bueno, todavía no hemos sido fiscalizados, pero por ahí podría ser que SUNAT se le ocurre decir eso, no aplica, ¿no? En las fiscalizaciones la administración solicita, además de los libros en la versión electrónica, solicita impresiones. Las fiscalizaciones que yo he pasado hasta el momento, cuando tienen libro electrónico nos están solicitando solo lo electrónico, no nos están solicitando impresión, pero de los libros electrónicos, es diferente de los físicos.